revelado, el sorprendente sacrificio de mi prometida que cambió todo en solo 30 días. Alejandro miraba por la ventana de su pequeño estudio en el pueblo, donde las calles empedradas parecían susurrar historias de trabajo y sacrificio. Su cuaderno de arquitectura abierto sobre la mesa, repleto de bocetos e ilusiones, parecía un reflejo de sus sueños inalcanzables. Aunque su padre, un hombre fuerte y laborioso, le había enseñado el valor del esfuerzo, la voz de la responsabilidad siempre lo acorralaba. ¿De verdad podía abandonar a su familia por ambiciones personales? Sofía, su prometida, era la chispa que encendía su alma, pero cada vez que imaginaba un futuro diferente, recordaba el peso de las expectativas familiares. El contraste entre ellos era palpable. Mientras Alejandro luchaba con sus deseos, Sofía soñaba en grande. Originaria de una familia adinerada, siempre había sentido el impulso de acercarse a su gente, de no perder contacto con sus raíces. Su pasión por los niños del pueblo era innegable. Sin embargo, lo que ella proponía estaba lejos de lo que Alejandro tenía en mente. ¿Y si abrimos una escuela de artes? Había dicho, el brillo en sus ojos deslumbrante. La idea resonó como un trueno en su mente. Él quería transformar su pueblo con edificios magníficos, pero su corazón se negaba a permitir que su sueño se convirtiera en una distracción del deber familiar. Cada día que pasaba, la presión crecía. Los murmullos de los amigos empezaban a calar hondo. ¿Dejará su carrera por un capricho?, comentaban a sus espaldas. La imagen de su padre, tomándose la frente con una mano, sin entender la repentina locura de su prometida, lo atormentaba. A medida que las semanas avanzaban, su mente se tornaba un campo de batalla. Cada boceto era un grito de ambición, cada silencio con Sofía una confirmación de su miedo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos después del evento de recaudación, el resentimiento que se acumulaba en él estalló. Con un tono frío, le dijo a Sofía que tomara las riendas de su sueño y que no contara con él. Esa frase resonó en el aire como un eco. Ella, con el rostro pálido y los ojos llenos de decepción, se alejó silenciosamente. En ese momento, Alejandro se sintió uno solo, con la carga de su decisión. Días después, mientras los niños jugaban afuera, sintió que su corazón se encogía. No solo había lastimado a Sofía, sino que también había cerrado la puerta a la posibilidad de cambiar vidas, al menos por un momento. Cernía sobre él una sombra de soledad. ¿Hasta dónde había llegado su egoísmo? La angustia creció en su pecho, en el mismo instante en que supo que el sacrificio de su prometida iba más allá de ellos dos. Sin embargo, la vida, a menudo cruel, le tenía preparado un nuevo golpe. Un accidente en el que Sofía se vio involucrada dejó a la comunidad en shock. Mientras él se apresuraba hacia el hospital, el mundo se desdibujaba a su alrededor. Casi como una gran broma cruel, su ambición y su orgullo lo habían llevado a este punto. Ahora, enfrentaba la visceral posibilidad de perderlo todo. El futuro se oscurecía, y en el silencio ensordecedor del hospital, Alejandro comenzó a cuestionar lo que realmente significaba amar. La sala del hospital se sentía como un laberinto de incertidumbres. Alejandro permanecía estático, su mente atrapada entre el miedo y la culpa, mientras los ecos de las máquinas resonaban en sus oídos. Con cada segundo que pasaba, recordaba la fría conversación con Sofía, el modo en que había cerrado la puerta a un futuro que podría haber cambiado sus vidas. No podía sacudirse la sensación de que, en su desesperación por seguir sus propios sueños, había hecho añicos las esperanzas de alguien que verdaderamente lo amaba. Mientras aguardaba noticias sobre el estado de Sofía, su mente comenzó a vagar hacia los proyectos que había dejado de lado. Una corriente de frustración corrió a través de él, había tantos bocetos que no había terminado,
tantas ideas que habían sido arrinconadas por una ética profesional que él mismo había impuesto. Esta penumbra no era solo un momento de crisis para su prometida, sino una señal de alarma para él. Sin más que hacer, sacó su cuaderno de arquitectura, que había permanecido cerrado por semanas. Las páginas estaban llenas de trazos e ideas, pero entre líneas y esquemas, comenzaron a surgir pensamientos sobre su verdadero propósito. Si alguna vez aspiraba a realizar su sueño de transformar su hogar, sería necesario que aprendiera a romper con las ataduras de su orgullo. Era un acto de valentía enfrentarse a las expectativas ajenas y reconocer que el éxito personal no siempre significa hacer lo que otros esperan. Tomó una decisión, no podía seguir adelante desoyendo su verdadero interés. Las conversaciones que había tenido con Sofía sobre la escuela de artes resonaban en su mente, y aunque había rechazado la idea, ahora se presentaba como una visión renovadora. Tal vez no tenía que elegir entre su ambición arquitectónica y el deseo de ayudar a los demás. Quizás su futuro se podría tejer entre ambos caminos, creando espacios que nutrieran tanto la mente como el corazón de la comunidad. De pronto, el sonido de una puerta se abrió, y una enfermera apareció. Su expresión era grave, pero no del todo desalentadora. La operación ha sido un éxito, pero Sofía todavía está en estado crítico. Necesitará mucho cuidado, dijo, ofreciendo un leve rayo de esperanza. Alejandro sintió que la respiración se le detenía. Con decisión, se encaminó hacia la habitación de Sofía. A medida que se acercaba a su cama, la lucha interna que había estado enfrentando se intensificaba. Tenía la oportunidad de reconstruir su relación, de comenzar nuevamente, pero primero debía trabajar en él mismo. Debía dejar de poner obstáculos a su propia felicidad. Tomó la mano de Sofía, incluso en ese estado, sentía su calidez. Prometo que encontraré la manera de honrar tu sacrificio, murmuró, mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. Era un momento de claridad. Alejandro comenzó a entender que amar también significaba abrirse a nuevas posibilidades, era abrazar tanto su ambición personal como el deseo de impactar el mundo de maneras inesperadas. La resolución crecía en su pecho. Sin importar cuán difícil pudiera parecerlo, Alejandro se comprometió a no solo buscar su camino, sino a hacerlo junto a Sofía. Tendría que ser paciente, pero ahora sabía que ir tras su sueño significaba también apoyar el de ella. Con la mente llena de nuevas ideas, le expresó en susurros a Sofía todo lo que había imaginado: vamos a crear esa escuela de artes. Vamos a darles voz a esos niños que tanto lo necesitan. Y cuando salgas, haremos historia juntos. Era una nueva dirección, un renacer tras la tormenta. Sin embargo, aún había desafíos por enfrentar. Antes de irse del hospital, una visita inesperada dejó una marca dura en su nuevo propósito. Una figura oscura de su pasado se presentó en el vestíbulo, y la tensión en el ambiente se hizo palpable. Alejandro, ¿dónde están tus ambiciones?, preguntó, con un aire de desprecio. Perder tiempo en sueños de niños solo te hará perder todo lo que has construido. Mostrarse vulnerable. En ese instante le hizo reconsiderar su compromiso. De repente, la lucha por sus valores y su futuro se intensificaba, y una pregunta se enraizaba en su mente: ¿podía ser fiel a sí mismo sin renunciar a sus aspiraciones por el temor a la opinión ajena? La respuesta parecía inmediata, pero el camino a seguir no sería nada fácil. Así, en medio de la tormenta emocional, Alejandro no solo se encontró ante la posibilidad de sanar a Sofía, sino también de sanar su propia ambivalencia personal. ¿Sería capaz de confrontar a su antagonista y hacer un reclamo de su propio destino? La incertidumbre se cernía sobre él, pero ahora sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La noche había caído, y la brisa que entraba por la ventana parecía susurrar secretos de una vida que había estado esperando ser vivida. Alejandro salió del hospital, con la mente agitada y el corazón latente de nuevas resoluciones. Las sombras de la figura oscura que había cruzado su camino lo seguían, pero en lugar de paralizarlo, empezaron a empujarlo hacia un rincón que había evitado durante demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia su modesta vivienda, se preguntaba si, en efecto, Sofía podría escuchar sus planes. Aunque ella estaba en un estado crítico, su voz resonaba en su mente como la campana de la motivación. Era hora de actuar. Esa noche,
Alejandro se sentó en su escritorio, y el viejo cuaderno de recetas arquitectónicas se abrió nuevamente frente a él. Pero esta vez, no se trataba solo de dibujos de edificaciones impasibles, sino de algo más vibrante y vivo. Se atrevió a escribir algo que nunca había considerado: Escuela de Artes. Las palabras saltaron de su mente a la página sin freno, cada letra una reafirmación de su propósito. La idea de un espacio donde niños y jóvenes pudieran explorar su creatividad lo llenaba de energía. Este era el legado que deseaba dejar, un monumento de amor y desarrollo. Pero la incertidumbre seguía acechando. ¿Qué hay de mi carrera?, se cuestionó, su voz interior piloto de dudas. ¿Es este el camino correcto? ¿Valdrá la pena arriesgar todo por una idea tan ingenua? Sin embargo, cada vez que los pensamientos pesados intentaban abrumarlo, la imagen de Sofía en la cama le infundía valor. Ella había albergado sueños que valían una vida entera, y si él no hacía nada para honrarlos, todo sería en vano. La noche se convirtió en luz temprana mientras Alejandro revisaba sus ideas. Estaba decidido. Esa mañana tenía una cita con un antiguo colega y mentor de la universidad, Federico, conocido por ser un hombre pragmático que no temía a la confrontación. Era el tipo de persona que podía ayudarlo a hacer realidad su sueño, pero también era el mismo que había vivido atrapado en los confines de la opinión convencional. Mientras conducía hacia la oficina de Federico, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Estaba preparado para abrirse sobre sus nuevos hallazgos, sobre su deseo de replantear su carrera? Al llegar, el ambiente era tenso, como una cuerda lista para romperse. Alejandro, ¿qué te trae de vuelta por aquí?, preguntó Federico, con una sonrisa cordial que ocultaba su profundidad crítica. Quiero hablar acerca de algo diferente, Alejandro comenzó, entrelazando las palabras con esfuerzos. No solo sobre arquitecturas, sino sobre crear algo que trascienda las estructuras físicas. Quiero abrir una escuela de artes para jóvenes. Federico arqueó una ceja, y se recostó en su silla, analizando cada palabra que había escuchado. La reacción del mentor era crucial, puesto que podía ser el aliento que Alejandro necesitaba. Sin embargo, el silencio operativo entre ellos se tornó pesado. La aceptación que buscaba se convirtió en un sistema de pruebas. Es una locura, Alejandro. Perderás tu carrera, tus conexiones, tu prestigio. Las palabras de Federico eran como dagas que le severaban el pecho. Pero, en lugar de retractarse, la llama dentro de Alejandro se encendió aún más. ¿Y qué si esa locura puede cambiar vidas? ¿Y si eso es lo que realmente quería hacer todo este tiempo? La convicción vibraba en su voz. Era un reclamo a su propia desesperación, una llamada a no dejar que el miedo dictara su futuro. Al ver la respuesta en el rostro de su mentor, supo que había dado un paso crucial. No entiendo, dijo Federico, desarmado por su valentía inesperada. Pero quédate por aquí un tiempo más. Quizás haya un camino en tu locura. Alejandro sintió un rayo de esperanza al escuchar esas palabras. Había comenzado a dejar atrás sus miedos, y con cada paso, sentía que una nueva versión de sí mismo surgía. Pero la lucha por su persona aún estaba lejos de concluir. ¿Sería capaz de seguir el camino elegido sin retroceder ante las críticas y el juicio? Las decisiones más difíciles estaban por venir, y cada interacción con su antiguo mundo sería una prueba de su compromiso. Al salir del edificio, una sombra conocida se dibujó en el horizonte. Era aquella figura de su pasado, de nuevo, observando. Esta vez no sintió miedo, sino un creciente desafío. El momento de la verdad se acerca, pensó, mientras su determinación se hacía más fuerte. El camino a su verdadero yo apenas comenzaba a trazarse, y la batalla interna por ser fiel a sí mismo prometía estallar en cualquier instante. El brillo del sol a través de las ventanas de su apartamento trajo consigo una nueva claridad. Alejandro se despertó con una mezcla de inquietud y emoción, sabía que había pasado de ser un arquitecto conformista a un soñador decidido. Las ideas sobre la escuela de artes lo mantuvieron despierto durante gran parte de la noche, cada concepto y cada posible alumno ocupando su mente. Desayunó rápidamente, su mente dispersa entre los colores y formas que podría incluir en su proyecto. Las riendas de su vida empezaban a cambiar,
pero el miedo persistente a una inminente autodecepción también acechaba. ¿Era realmente capaz de hacer esto? El día se presentó ante él como un interrogante. Su mente se dirigió a una conversación importante que tendría esa tarde con Federico. Era el momento de presentar su propuesta, pero no solo eso, también el de establecer su primer paso en la dirección de su legado. Todo lo que había soñado anteriormente, esas estructuras de edificios que parecían limitadas, iban a expandirse a un nuevo espacio. Se sentía como un artista ante un lienzo en blanco. A medida que avanzaba el día, se dio cuenta de que necesitaba preparar su presentación. No solo le estaba hablando a Federico, se estaba hablando a sí mismo y a sus propias dudas. El tamaño y potencial de la misión que se había propuesto construir lo abrumaban, y las preguntas inseguras se intensificaban. ¿Cómo demostraría que esto vale la pena? Pero esa pregunta pronto fue superada por otra: ¿qué diría Sofía sobre todo esto? Al llegar a la oficina de Federico, la reunión comenzó con un aire diferente al de la anterior. Alejandro ya no era simplemente un miembro del equipo. Era un hombre en busca de concretar un sueño. Colocó un borrador de su proyecto sobre la mesa. No era solo un plano en papel, era una extensión de su alma, su pasado, sus esperanzas y su amor por la creatividad. Este es el primer boceto de lo que quiero que sea la escuela, comenzó Alejandro, su voz resonando con una firmeza renovada. Con cada palabra, desglosó no solo la estructura física, sino la esencia que iría detrás de ella: talleres de arte, espacios de expresión y, por encima de todo, un refugio para jóvenes almas creativas. Pero Federico mostró su desdén. Alejandro, esto suena más a un sueño que a un plan viable. ¿Tienes fondos? ¿Conoces a alguien que esté dispuesto a invertir en un proyecto tan incierto? Las observaciones punzantes cortaban, pero no apuñalaban. A pesar de la adversidad, Alejandro se sentía sólido interno. Necesito su ayuda, respondió con calma. No pretendo hacerlo solo. Quiero que seas parte de esto, como guía. Nuestra conexión no se limita a los planos y construcciones, también se trata de construir una comunidad. Las palabras se deslizaron como una promesa, un lazo de confianza entre ellos. Luego, un silencio se apoderó de la habitación, cargado de expectativa. Federico se recostó en su silla, contemplando al joven frente a él. Si quieres que esto funcione, necesitarás más que pasión. Necesitarás un plan. Vamos a sentarnos y a trabajar cada ladrillo de esta idea a la realidad. Alejandro sintió que la fricción entre su deseo y la realidad comenzaba a moldear algo tangible. Había comenzado el proceso no solo de construcción física, sino de cimentar su identidad y su valor personal. Sin embargo, la sombra de la figura del pasado seguía acechándolo. Se preguntó si las lecciones de la experiencia serían suficientes para enfrentarse a la voz de la duda que aún lo atormentaba. A medida que comenzaban a desglosar las etapas del plan, una llamada interrumpió la reunión. Era el doctor que estaba cuidando a Sofía. La voz al otro lado de la línea reveló una información inquietante sobre su estado que había confundido a Alejandro entre la emoción de su nueva dirección y el peso de su amor por ella. Su situación se ha deteriorado y necesitamos hablar. Esas palabras resonaron en sus oídos como un disparo. El camino hacia su futuro comenzaba a tambalearse en un instante, una vez más. El destino le presentaba un dilema apasionante y doloroso. ¿Podría Alejandro sostener su visión y al mismo tiempo ser el apoyo que Sofía necesitaba? La lucha entre el amor y la ambición exigía su atención. Mientras se despedía de Federico, su determinación creció. La próxima etapa no solo sería decidir el futuro de la escuela, sino también el futuro de su relación con Sofía. Su corazón latía con fuerza mientras abandonaba el edificio. Se dio cuenta de que había llegado un momento crucial. Estaba a punto de enfrentarse a un dilema que podría reconfigurar no solo su carrera, sino su vida. ¿Sería capaz de encontrar un equilibrio entre estos dos mundos que parecían irreconciliables? La siguiente decisión podría marcar la línea divisoria entre el amor y la ambición, y la respuesta estaba al borde de su realidad. Alejandro caminó por las calles con la mente agitada, el tráfico a su alrededor sonando como un eco de su propia confusión interna. Mientras se dirigía hacia el hospital, cada paso parecía llevar un peso adicional.
La inminente reunión con el doctor lo inquietaba, no solo por el estado de Sofía, sino también por la revelación que su situación podría traer a su vida. La idea de un futuro que había comenzado a construir ahora competía con la inestabilidad emocional que sentía por ella. Se preguntaba, con desesperación, si su ambición por la escuela de artes podría coexistir con su faceta de pareja solidaria. La promesa de una vida con significado se entrelazaba cada vez más con sus temores de perder a Sofía, a quien había amado con cada fibra de su ser. Al llegar al hospital, la iluminación parecía fría, casi opresiva. Se sentó en la sala de espera, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de él. Su mente vagaba entre recuerdos compartidos, las risas, los sueños y el momento en que prometió estar a su lado en cualquier circunstancia. Como si respondieran a sus pensamientos, las imágenes de su vida juntos se dibujaron en su mente. El doctor finalmente salió, su expresión era seria. Alejandro apenas pudo soportar la presión de esas miradas. La situación de Sofía es delicada, comenzó. Requerirá intervención inmediata, y el tipo de tratamiento que discutimos hace unas semanas es la única opción viable. Cada palabra del médico se sentía como una sentencia, mientras la conexión entre su futuro profesional y su vida personal se tensionaba más. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Alejandro, sorprendiendo incluso a sí mismo con la voz temblorosa que le salió. El médico, midiendo sus palabras, respondió: no podemos darnos el lujo de esperar. Actuar rápido es fundamental. El mundo de Alejandro se detuvo en ese instante. Era un llamado a la acción, sí, pero también un profundo recordatorio de sus prioridades. Su impulso por avanzar en su carrera ahora estaba en juego. La escuela de artes había sido diseñada para ser su legado, su forma de dejar una huella en el mundo. Pero, ¿a qué costo? Su mente comenzó a debatirse entre el deseo de salir adelante y la necesidad de estar presente para Sofía. Mientras el médico hablaba, él apenas podía concentrarse. Las imágenes de su vida futura se desvanecieron en el aire, superadas por una más urgente, la posibilidad de perder a Sofía. Se dio cuenta de que las decisiones que había tomado hasta ahora, cada nueva dirección que había explorado en su carrera, palidecían ante la lucha por mantener la vida de la mujer que amaba. Al salir del hospital, el aire fresco le dio un nuevo sentido de perspectiva. La escuela de artes no podía ser su única definición, no a costa de Sofía. Preguntándose una vez más, Alejandro entendió que debía cambiar su enfoque. La decisión que le esperaba no solo era sobre cuál camino seguir profesionalmente, sino cómo equilibrar esos deseos con lo que realmente importaba en su vida. Decidido, tomó una difícil decisión: hablar con Federico y proponerle un cambio en su enfoque. Él no sería solo un arquitecto, sería un hombre dispuesto a sacrificar por amor. Así que, con cada paso hacia el futuro, Alejandro también se preparaba para reivindicar su pasado y sus prioridades. Cambiando su mente y su corazón, se daba cuenta que ser un verdadero arquitecto no solo significaba construir edificios, sino también crear una vida que rescatara y proteja las conexiones más importantes. Ese mismo día, mientras redactaba un mensaje a Federico, una idea surgió en su mente: tal vez podría mezclar ambos mundos. Pero antes de que pudiera concretarlo, otra llamada interrumpió su distanciamiento. Era Sofía, frágil pero llena de fe. ¿Alejandro? Siento que estás distante. ¿Qué pasa? Las palabras temblorosas al otro lado de la línea podían cambiarlo todo. ¿Cómo podría hablar de sus planes futuros cuando su primer deber debía ser estar junto a ella? La lucha por mantener sus ambiciones y el amor se intensificaba en un solo instante. Alejandro, con el teléfono en la mano, sintió que la respuesta a sus dilemas podría estar a punto de revelarse. A sí mismo sería capaz de redefinir lo que significaba su vida sin perder la esencia de su amor. Las implicaciones de su respuesta podrían transformar por completo su camino. Con el teléfono aún en la mano, Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de cada palabra que quería construir con cuidado. La voz de Sofía le había recordado que su realidad era inminente y que los momentos perdidos no se recuperarían. En ese instante, decidió que hablar de sus ambiciones no era un acto de traición, sino una forma de compartir su carga. «Estoy aquí, Sofía», le dijo, tratando de evocar una sonrisa en su voz.
Quería que ella sintiera su valentía, aunque por dentro se debatía entre el miedo y la desesperación. Ella no merecía su distancia. Los días transcurrieron entre complicaciones en el hospital y su trabajo en la oficina de Federico. Mientras sus compañeros discutían proyectos innovadores, Alejandro permanecía enfrascado en sus pensamientos, analizando cómo podía articular su verdad sin que sonara a una excusa para huir. Había observado que, cada vez que regresaba a su realidad laboral, el vacío en su corazón crecía. Esa desconexión le aconsejaba que un cambio era urgente. En una de sus pausas, echó una ojeada a su cuaderno de bocetos. Las ideas que surgían eran de un nuevo proyecto que había comenzado a esbozar, un diseño arquitectónico que representara la esperanza. Pero, más allá de líneas y formas, lo que realmente anhelaba era un espacio que capturara la esencia de su relación con Sofía, un lugar que guarda memorias y sueños compartidos. Al trazar los primeros contornos, sentía que el dolor de su situación se transformaba lentamente en inspiración. Un alboroto en la oficina rompió su concentración. Federico había convocado a una reunión urgente. Todos se reunieron alrededor de la mesa, pero Alejandro no podía dejar de pensar en cómo comunicar ese cambio que empezaba a aflorar en su mente. La arquitectura que había deseado siempre vivir ahora necesitaba un propósito más grande que su propio bienestar. Necesitamos innovar, mejorar nuestro enfoque, anunció Federico, y todos asintieron. Pero por dentro, Alejandro se rebelaba contra la idea de solo plantear Grenzen en las estructuras. Su mano inquieta se movía de un lado a otro en su cuaderno, capturando una chispa de lo que realmente quería comunicar. Cuando finalmente se le dio la oportunidad de hablar, sintió una mezcla de pasión y nerviosismo. Propongo que exploramos un nuevo concepto que integre no solo la funcionalidad, sino también la redención emocional de los espacios. Propongo que cada proyecto cuente una historia, incluso la mía. Cada arquitectura debería ser un reflejo de nuestras propias luchas. La sala quedó en silencio. Alejandro se dio cuenta de que había hablado desde su corazón, desnudando tanto sus aspiraciones profesionales como su vida personal. La conexión entre su trabajo y su deseo de ser un compañero fiel se hacía evidente. Esto es más que solo diseño, es vida, enfatizó, sintiendo cómo sus palabras encendían a su alrededor un fuego de inspiración. Las miradas de sus compañeros comenzaron a cambiar, y el reconocimiento de su entrega renació un destello de esperanza que creía perdido. Sin embargo, no podía obviar la llamada que su corazón aún tenía pendiente, el compromiso con Sofía. Ya no podía ignorar la necesidad de compartir estos nuevos planes con ella, de hacerla parte de su visión futura. Así que al terminar la reunión, sus sentimientos sobre su obra dominaban su mente. Decidido, sacó su teléfono y marcó el número de Sofía. Tal vez, solo tal vez, era el momento para que ella también diera un paso audaz hacia algo nuevo, algo que ellos construyeran juntos. Mientras el teléfono sonaba, una sombra de incertidumbre volvió a surcar su corazón. ¿Podrían los sueños interwoven ser un reto en lugar de una carga? Aunque estaba decidido a encontrar el camino que fusionara su amor y su pasión, la respuesta de Sofía podría definir el siguiente capítulo de su vida. El tono de la llamada resonaba en su oído mientras se preparaba para la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Estaba su amor lo suficientemente fuerte como para soportarlas nuevas dimensiones que estaban por llegar? El tono se detuvo abruptamente, y Alejandro sintió el eco de su propia respiración en el silencio. Sofía no contestó. Un nudo en su estómago se instauró con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar. No podía evitar preguntarse qué reacción provocaría su revelación, y en ese instante, comprendió que la vulnerabilidad era tanto un riesgo como una oportunidad. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sumió en sus pensamientos. La idea de involucrar a Sofía en su visión arquitectónica era, sin dudas, inquietante. La vida compartida en la construcción de proyectos, un terreno donde la pasión y la creación se entrelazaban, podría ser el catalizador que necesitaban. Pero podía también convertirse en una carga para ella. ¿Estaba siendo egoísta al proponerle una vida en la que sus propios sueños primaban por encima de los de ella? Mientras reflexionaba, comenzó a visualizar cómo el diseño de ese nuevo espacio podría simbolizar no solo su lucha personal, sino también la dualidad de su conexión. La inspiración florecía,
pero el miedo a ser rechazado lo mantenía estático, como una muralla invisible que se cerraba lentamente a su alrededor. Los días siguientes se transformaron en una mezcla de expectativa y ansiedad. Precisamente una semana después, la llamada de Sofía llegó. Su voz, a la vez familiar y distante, desató un torrente de emociones en Alejandro. «Hola, Alejandro. Me preocupé por ti», dijo con un tono que resonaba más profundo de lo habitual. «Fue una semana intensa, Sofía», respondió él, intentando equilibrar la sinceridad con el miedo que aún no anclaba. La voz de Sofía se había convertido en un hilo conductor entre su realidad y sus ambiciones desbordantes. Un silencio colmó el espacio entre ellos. Alejandro sabía que el momento de ser honesto había llegado. «He estado pensando, sobre nosotros, sobre lo que podemos construir juntos. Quiero que formes parte de este nuevo enfoque en mi trabajo, creo que podemos crear algo hermoso». La respuesta de Sofía no fue la que esperaba. «Alejandro, tengo que ser honesta también. Estoy en una etapa de mi vida en la cual necesito experimentar y encontrar mi propio camino. La idea de involucrarme en tus proyectos me abruma». Aquellas palabras le cayeron como un balde de agua fría. El dolor de la realidad lo chocó, y en un instante, sus sueños se tambalearon. Sin embargo, la franqueza de Sofía también encendió una luz dentro de él, pareciéndose mucho a su propio viaje, ella también buscaba su autenticidad. Alejandro asentía a través de la llamada, aunque su mente bullía con ideas confrontativas. «Entiendo, Sofía, y quiero lo mejor para ti. Pero, ¿qué hay de nosotros? No puedo evitar pensar que podríamos aprender el uno del otro, ayudarnos a crecer», dijo, con un tono que iba más allá del deseo de retenerla. «Siempre estaré aquí, pero necesitamos espacio para cuidarnos a nosotros mismos primero», respondió, con una claridad que lo dejó en suspenso. Era el tipo de sinceridad que dolía, pero que también parecía esencial para su crecimiento. Al colgar, Alejandro se sintió al mismo tiempo liberado y perdido. La idea de que su crecimiento personal y profesional exigía también libertad y espacio culminó en una realidad inquietante. ¿Podría su trabajo, sus ambiciones, ser el medio para sanar al mismo tiempo su vida personal? Las semanas siguientes se convirtieron en una vorágine de trabajo, en las que decidió que el cambio no podía esperar más. Con cada boceto que trazaba, se obligaba a reflexionar sobre su proceso, pensando en cómo su nueva propuesta podría resonar con otros. La arquitectura que creaba ya no se trataba solo de construir espacios, se trataba de edificar conexiones humanas, de abrigar emociones. En una noche iluminada por la luna, se encontró ante una hoja en blanco, el lápiz en la mano temblando por el impulso de iniciar algo audaz. Necesitaba hacerlo por sí mismo, pero también por Sofía, por lo que un día podrían ser. Sin embargo, el peso de la incertidumbre en torno a su futuro ganado con esfuerzo se cernía sobre él. Alejandro se dio cuenta de que el verdadero desafío empezaba ahora, entender de qué manera sus decisiones podrían abrir las puertas a un futuro por el que valiera la pena luchar. Con un nuevo propósito formándose en su mente, supo que el sacrificio de Sofía podría ser la chispa que lo llevara hacia su mejor versión. Mientras trazaba con detalle los últimos contornos de su nuevo proyecto, una pregunta se alzó en su mente: ¿podría transformar esta experiencia compartida de dolor en una obra maestra de renovación y redención? Con cada trazo, no solo se acercaba a definir su futuro, sino también a desafiar la naturaleza misma de cómo la vida y el amor pueden interrelacionarse. Cuando el teléfono sonó, su corazón se disparó nuevamente. Reconoció el número. Quizás era el momento de un nuevo encuentro, una nueva conversación. ¿Sería capaz de reconciliar las ambiciones y el amor, o estaba completamente destinado a crear en soledad? El sonido del teléfono resonó en sus oídos como un tambor que marcaba el tiempo de un nuevo ciclo. Alejandro dudó un instante, pero su impulso por entender cómo podía entrelazar su vida con la de Sofía resultó más fuerte que su miedo. En su interior, anhelaba resolver no solo la angustia de sus sentimientos, sino también el nuevo camino profesional que había comenzado a esbozar. Con un pulso decidido, contestó. La voz al otro lado le trajo un torrente de emociones, pero esta vez sintió que la vulnerabilidad podía ser transformadora. «Hola, Sofía», dijo con un tono más firme, más seguro de sí mismo.
La conversación fluyó con una mezcla de calidez y frialdad. Sofía compartía sus experiencias, y en cada una de sus palabras, Alejandro encontró fragmentos de su propia lucha. Pero en el fondo, la distancia emocional todavía se sentía palpable. Sus visiones futuras parecidas, aunque finalmente divergentes, lo llevaron a cuestionarse, ¿cómo se podía construir una conexión cuando cada uno remaba en direcciones diferentes? A medida que los días se convertían en semanas, decidió que no podía seguir sumido en esa ambigüedad. Su estado de ánimo fluctuaba entre la esperanza y la desesperación, y las noches se llenaban de bocetos que a veces parecían más promesas vacías que realidades en construcción. Evocó su propia historia, los momentos de fracaso y superación que lo llevaron a convertirse en arquitecto. Entendió que su camino estaba marcado por decisiones difíciles, no solo sobre proyectos, sino sobre su vida misma. Así fue como una tarde, en medio de una de sus caminatas por la ciudad, comenzó a trazar paralelismos. Observando la estructura de los edificios a su alrededor, se dio cuenta de que cada uno contaba una historia, los cimientos eran el esfuerzo de sus constructores, los acabados reflejaban el esmero en los detalles. Sentía que él también debía edificar su vida a partir de sus propias experiencias. Inspirado, comenzó a escribir un diario donde volcar sus reflexiones, sentimientos y entrañas. Cada palabra le sirvió no solo como catarsis, sino como un mapa. Un camino que debía explorar por sí mismo, sin ataduras a lo que podría haber sido su relación con Sofía. Aquí, en estas páginas, encontró espacio para ser vulnerable sin temor. Se propuso redescubrir a Alejandro, no solo como arquitecto, sino como un hombre que busca su voz en la vastedad del mundo. Las cartas que escribió, aunque nunca enviadas, se convirtieron en la chispa de un proyecto más audaz, una serie de instalaciones arquitectónicas que simbolizarían emociones humanas. Cada estructura sería un eco de su vulnerabilidad, una especie de homenaje a todas las interacciones significativas que había tenido en su vida, incluido su amor platónico por Sofía. Mientras trabajaba en este proyecto monumental, Alejandro se dio cuenta de que, al tomar propiedad de su narrativa, estaba construyendo no solo su carrera, sino un nuevo concepto de amor. Un amor que, aunque no se validara de la manera convencional, podía coexistir. Con cada símbolo arquitectónico, comenzaba a liberar su dolor, a entender que podía existir belleza en la imperfección, tanto en sus proyectos como en sus relaciones. Sin embargo, una llamada inesperada interrumpió su proceso creativo. Era Sofía de nuevo, y algo en su tono anticipaba una revelación. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo, y su voz temblaba entre la incertidumbre y la determinación que tantos sentimientos abrumaban en ella. Alejandro sintió que las bases de su renovada fortaleza temblaban. ¿Qué traerían esas palabras? La senda de su crecimiento personal lo había llevado a un lugar nuevo y radical. Ahora, al borde de una nueva conversación, debía enfrentarse a la posibilidad de que su propia transformación pudiera ser reconfigurada una vez más. El reloj seguía avanzando, y lo que sucedería a continuación parecía destinado a ser un punto crucial en su viaje. Su corazón latía, y con pasión explosiva, se preguntó si esta sería la salvación o la conclusión de su búsqueda. Alejandro sintió cómo su respiración se volvía irregular al escuchar las palabras de Sofía. Las decisiones que había tomado durante semanas, los caminos que había comenzado a cartografiar en su mente, se tambaleaban ante la posibilidad de una revelación que podría alterar todo lo que había construido. La reunión programada para el día siguiente lo encontró nervioso. Mientras preparaba su espacio de trabajo, sintió que cada gesto se volvía automático. Sin embargo, su mente estaba atrapada en un ciclo de preguntas. ¿Qué podría ofrecerle Sofía en este nuevo capítulo? ¿Cómo encajaría eso en su búsqueda de identidad y propósito? El día se deslizó entre la ansiedad y una determinación renovada. Estaba decidido a escuchar. Durante su conversación, emprendió un ejercicio de autoconocimiento. En lugar de reaccionar con defensiva o miedo, optó por formular una serie de preguntas a sí mismo. Eres más que solo un arquitecto de estructuras, Alejandro. ¿Qué tal si esta vez comienzas a edificar tus propias emociones? La vulnerabilidad no es un signo de debilidad, es tu mayor fortaleza.
Cuando finalmente se encontraron, Sofía llegó con una expresión que reflejaba un tumulto de emociones. Alejandro, a su vez, se sintió como si su vida estuviera a punto de cambiar drásticamente, y la idea de ajustar acciones, proyectos y sueños se volvió abrumadora. Me voy, dijo Sofía, y las palabras cayeron pesadas en el aire. He recibido una oferta de trabajo en el extranjero, es una oportunidad excepcional, pero significa que tendré que irme por un año. Lo que fuera que Alejandro había estado esperando no era lo que escuchó. La noción de que su vida se estaba desmoronando, la misma vida que había comenzado a edificar con valentía, provocó un golpe en su pecho. Todo lo que había avanzado, aquellas instalaciones simbólicas que significaban su amor y vulnerabilidad, parecían desvanecerse. En lugar de permitir que la tristeza lo abrumara, se armó de coraje. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, cuestionó, su voz resonando con un tono firme que se sorprendería de sí mismo. Sofía, he estado explorando mis propios sentimientos, buscando mi voz en medio de la confusión. ¿Por qué no te involucraste en este proceso? Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Porque sabía que debías encontrar tu camino por tu cuenta. No quería que mi decisión afectara tu crecimiento. Las palabras de Sofía le dieron un giro inquietante a sus pensamientos. Alejandro comprendió que, a pesar de su anhelo de conexión, ella había permitido que él forjara su identidad antes de interponerse en su camino. Este acto de sacrificio la hacía aún más admirable ante sus ojos, pero también le provocaba un dilema. Su ambición y deseo por completar su proyecto de instalaciones arquitectónicas tomaron un nuevo cariz. Sofía representaba tanto su fuente de inspiración como su mayor desafío, podían estar en mundos distintos, pero ¿no era ese el reflejo de la diversidad del amor? Esa noche, mientras Alejandro escribía en su diario, un torrente de ideas fluyó desde su interior. ¿Cómo podía traducir ese sacrificio en arte? El proyecto que había imaginado hasta ahora tenía que incorporar este nuevo elemento de distanciamiento lleno de amor y de complejidades. No solo expresaría su dolor, sino también la belleza de lo que significaba dejar ir. Con cada palabra que anotaba, sentía que estaba más cerca de una nueva forma de arte. El sacrificio de Sofía se convertiría en el fundamento de una instalación que exploraría el amor como un constructo de libertad, espacio y crecimiento personal. La idea se solidificaba en su mente mientras un sentido de urgencia y propósito se apoderaba de él. No puedo dejar que esto se acabe aquí, se prometió. Sin embargo, a medida que los detalles de su proyecto comenzaban a tomar forma, un nuevo mensaje iluminó su teléfono. Era Sofía. Su corazón se aceleró con anticipación. Hola, Alejandro. Aún no he partido. Quiero que nos reunamos nuevamente antes de que me vaya. Hay algo que necesito que sepas. El eco de estas palabras dejó en Alejandro una mezcla de ansiedad e intriga, una promesa de que aún había más por descubrir en su travesía personal. ¿Qué nuevos giros tendría su historia? Alejandro se despertó esa mañana con un propósito renovado. Tenía una nueva misión, y no solo se trataba de construir edificios, sino de dar forma a un futuro lleno de significado. Sofía se había convertido en el epicentro de sus reflexiones, su sacrificio había encendido una chispa que lo impulsaría hacia adelante. Mientras el frío aire de la mañana entraba por la ventana, Alejandro recordó su última conversación con ella. A pesar de la distancia y el dolor que se interponían, una parte de él sabía que tenían un vínculo más fuerte que nunca. Se sentó en su escritorio, abrió su cuaderno y comenzó a esbozar ideas para su proyecto monumental, instalaciones de amor y sacrificio. Las palabras fluyeron de su pluma con una intensidad que nunca había experimentado. La instalación iba a capturar la esencia de cada emoción y cada sacrificio que había definido su relación. El amor no se trata de posesión, se dijo, sino de dar espacio para que cada uno crezca en sus propios términos. A medida que los trazos se materializaban en un diseño, sintió que su confianza aumentaba. Este era su legado, no solo un homenaje a su amor por Sofía, sino una celebración de cómo el sacrificio puede transformar vidas. Pero también era un camino hacia la sanación personal, un modo de encontrar un equilibrio entre sus sueños y la realidad. Los días pasaron, y cada día se sumergía más en su trabajo.
La instalación tomaba forma y fue forjando conexiones con su propia historia, la lucha del amor, los sacrificios y las ambiciones entrelazadas. Comenzó a trabajar en la presentación de su proyecto, estudiando la forma en que podía conmover a la audiencia no solo como arquitecto, sino como un ser humano que busca un propósito mayor. Finalmente, llegó el gran día. Alejandro se encontraba en el auditorio, con un grupo de arquitectos y pensadores reunidos ante él. Sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. No solo estaba a punto de presentar su trabajo, sino también su alma al público. Comenzó a hablar, explicando su visión, su proceso y, sobre todo, su conexión con Sofía. Las imágenes de su proyecto brillaban en la pantalla detrás de él. Cada diseño era un reflejo de un momento compartido, una historia de amor y sacrificio que resonaba con cada persona presente. El amor no se mide por la posesión, sino por la capacidad de permitir que el otro brille, afirmó con una convicción que sorprendió incluso a su propio ser. Mientras hablaba, notó cómo algunos murmuraban entre ellos. Finalmente, una conocida crítica arquitectónica aclamó su enfoque y preguntó, ¿estás preparado para colaborar con Sofía en este proyecto, a pesar de su distancia? El silencio en el auditorio fue abrumador. Alejandro tomó una respiración profunda. Sí, respondió con firmeza. A pesar de la distancia física, ambos hemos encontrado la fuerza para seguir nuestros caminos. Quién sabe, tal vez un día nuestros caminos se crucen de nuevo. La ovación que siguió fue casi eufórica. Después de la presentación, las emociones en su interior se desbordaban. Había tocado corazones y había dejado claro que su visión no era solo personal, era un regalo que podían experimentar todos. Se sentía completo, un arquitecto realizado que no solo había cumplido su objetivo profesional, sino que también había encontrado un desafío personal que lo había transformado. Esa noche, mientras revisaba los mensajes de su equipo, uno sobresalió por encima de los demás. Hola, Alejandro. Soy yo, Sofía. Vi tu presentación. Estoy tan orgullosa de ti. Necesitamos hablar. La ansiedad y la emoción lo invadieron a partes iguales. Finalmente un encuentro estaba en el horizonte, y Alejandro se sentía listo. La transformación que había experimentado en su vida se reflejaba en cada trazo que había sacado en su diseño. No sabía qué rumbo tomaría su relación, pero se dio cuenta de que tanto ella como él habían crecido. El diálogo que estaban a punto de tener podía explorar un nuevo capítulo en sus vidas, donde amor y ambición pudieran coexistir plenamente. Un futuro lleno de posibilidades se extendía ante él, y estaba preparado para enfrentarlo, sin importar a dónde lo llevara. Al cerrar su cuaderno, Alejandro sonrió. Había conquistado su ambivalencia y emergido más fuerte, listo para dar la bienvenida a lo que viniera. Se había convertido en un verdadero arquitecto de su vida, y las posibilidades eran interminables. No esperes, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Dale un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más. Solo los verdaderos fanáticos de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar este canal con sus acciones.